Hola, buenos días a los asistentes. Me presento, mi nombre es Javier Corral, soy profesor investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango y tengo un gran honor de poder ser uno de los ponentes magistrales de este 15º Congreso de la SOMEREFO, ya muy conocido y muy aceptado por la academia de este país. Primero comentar que me siento muy honrado por la invitación del comité organizador para dar una charla acerca de modelización forestal y la he combinado con la disponibilidad de datos y avances significativos que yo en lo personal veo en este país. Inicio entonces comentando que la necesidad de predecir el crecimiento de las masas forestales y su respuesta a las intervenciones silvícolas ha sido y es aún todavía uno de los objetivos fundamentales de la investigación forestal, y la clave para una correcta gestión forestal radica en que también podamos nosotros llegar a conocer los procesos de crecimiento forestal. Los modelos de crecimiento de lo que yo estoy hablando ahora son herramientas silvícolas muy valiosas para los manejadores y silvicultores, ya que nos permiten facilitar la selección de las mejores alternativas en función de objetivos fijados a priori. Y bueno, pues con esto nosotros podemos anticiparnos a las consecuencias que, voy a poner un puntero, que una determinada acción que hagamos sobre un bosque va a tener en el futuro. Veo aquí un ejemplo de cómo sería un modelo de crecimiento, y comentar que un modelo es una abstracción simplificada de la realidad. La visión de la realidad que muestra el modelo pues es solamente parte de ese objeto del sistema original, ya que la realidad real de un bosque, de un árbol, pues es mucho más compleja, y por lo tanto un modelo simplemente simplifica esa complejidad. En el caso de la biometría forestal, el sistema puede estar constituido normalmente por árboles individuales y rodales forestales, y por lo tanto los modelos forestales tratan de representar más o menos aspectos complejos sobre dichos sistemas. En el caso de la modelización forestal, como cualquier otro tipo de modelización, se rige por dos principios: un conocimiento exhaustivo del sistema que yo pretendo modelar, y el establecimiento a priori con la mayor exactitud de los objetivos concretos que yo quiero alcanzar con X o Y modelo. Como el sistema a modelizar es una masa forestal o un árbol, un árbol, el objetivo será determinar cómo evolucionan en el tiempo una o varias de las principales variables gasométricas que definen ese sistema. La metodología más adecuada para desarrollar un modelo pues va a estar basado en los objetivos con los que yo quiero alcanzar con ese modelo, y también con qué precisión quiero hacer esa simulación. El sistema forestal, rodal o árbol, sea este un rodal o un árbol, se caracteriza pues por alternar dos diferentes estados de evolución a lo largo del tiempo. El primero es el estado más frecuente, que es dejar que crezca de manera natural ese árbol o ese rodal, donde quiera que se encuentre, e intercalar ese estado de evolución natural con alteraciones debidas en su mayor parte a la acción humana. Me refiero a los tratamientos silvícolas, como lo vemos en esta imagen. Y en la parte de arriba intento pensar que es un modelo, un árbol que está creciendo de manera natural. Incluso, además de los tratamientos silvícolas, podríamos incluirle daños bióticos y climatológicos, pero obviamente eso nos va a llevar a una mayor complejidad. Entonces, un modelo matemático, en este caso un modelo de crecimiento forestal, pues es en realidad una relación, un sistema de relaciones entre variables de un sistema forestal que permiten su evolución. Aquí en el ejemplo vemos una guía de densidad donde hay relaciones entre la altura dominante con el número de árboles por hectárea, el diámetro medio cuadrático con el número de árboles por hectárea, etc. La clasificación de los modelos se realiza en función del sistema que se pretende simular y sobre todo en el nivel de resolución. Y podemos distinguir tres categorías, tres grandes categorías: los modelos de rodal, los modelos de clase de dimensión y los modelos de árbol individual. Y en
Estos modelos, hablamos de un modelo de rodales cuando caracterizamos un bosque a través, todos los árboles que forman un bosque, a través de una relación o un conjunto de relaciones. Después, los modelos de clase de dimensión tienen como unidad básica de simulación a un árbol moda que va a representar un conjunto de datos. Por ejemplo, las distribuciones de diámetro pertenecen a este tipo. Los modelos de árbol individual pues proporcionan información más detallada que los otros dos tipos de modelos y generalmente funcionan mejor que los de masa. Aquí en imágenes podemos ver tipos de modelos de rodal, tablas de producción, diagramas de manejo, modelos de clase de dimensión, distribuciones de diámetro muy comunes, los sistemas de clasificación de productos y los modelos de árbol individual, pues podemos tener independientes de la distancia y dependientes de la distancia. Aquí en imágenes vemos los tres tipos de modelos. La parte última, un modelo, una función de perfil. Y los modelos de producción de escala regional, pues aquellos de modelos de rodal son los más fáciles de desarrollar y se basan en obtener una ecuación que relacione normalmente la edad con la producción, generalmente de madera, en términos de volumen o de área basal por superficie. Las tablas de producción van a ser un ejemplo clásico y los modelos de clase de dimensión pues van a estar a la mitad de camino entre los modelos de rodal y los de árbol individual y requieren un poco más de información que las tablas de producción. La finalidad de un modelo entonces va a ser siempre estimar de forma razonable el crecimiento de un árbol o de una masa y este objetivo podemos alcanzarlo de diferentes formas dependiendo de las prioridades del usuario al que va a ser destinado el mismo. La producción en madera para una región concreta y una especie determinada la podemos estimar con un modelo sencillo, regional o un modelo de árbol individual. Y la idea es aquí que no importa el tipo de modelo, que la estimación sea la misma, que sean compatibles. Es una propiedad, la compatibilidad, que siempre debe de buscarse cuando trabajamos con modelos matemáticos. Y esa propiedad de compatibilidad puedo explicarla con este pequeño telescopio, lo que el volumen de una masa puedo estimarla directamente con un modelo de masa, con uno de clase de dimensión, un árbol de árbol individual. No importa la resolución, el resultado de la proyección, la idea es que sea el mismo. La estructura de un modelo de rodal, a mí me gusta mucho esta que se define en base al espacio de estado, en el cual una condición de un sistema en un tiempo determinado, pues se puede definir por un número limitado de variables de estado y la condición futura de ese sistema puede ser estimada usando unas funciones de transición de esas variables de estado. ¿De qué variables de estado estoy hablando? Del número de árboles por hectárea, de la altura dominante, del área basal. Y aquí veo un ejemplo, ¿no? Estas funciones de transición, la idea es estas variables de rodal, altura dominante, número de árboles por hectárea, área basal, poderlas estimar con una función, proyectar con una función de transición en el tiempo. Lo importante aquí es que ese modelo pueda, en el caso de los modelos de rodal, esos modelos suelen ser desagregados con modelos de árbol individual o de clases de dimensión como distribuciones diamétricas y las variables de estado deben de ser las mismas que si las usáramos con este tipo de modelo de árbol individual o de rodal. En el caso de las funciones de transición es importantísimo que tengan esta propiedad que se llama invarianza, que sean invariadas con respecto al camino de proyección. Y eso significa que las mismas estimaciones en un tiempo 3 pues, deberían de ser, si yo las hago desde un tiempo 1 al 3 o del tiempo 2 al 3. Es decir, no importa el camino de proyección deberían de ser iguales. La estructura de un modelo de árbol individual pues es en este caso vamos a hablar del término agregación. Las variables de árbol individual están en el lado izquierdo, las de rodal en el lado derecho. Y aquí tenemos diámetros de árboles individuales, alturas, volúmenes individuales. En un tiempo 1, para proyectarlo en un tiempo 2, pues vamos a incluir en las masas naturales, mortalidad, el efecto de los silvicultura, reclutamiento y estos modelos de masa o de rodal
pues van a ser la suma de todos los árboles individuales. De esa manera vamos a tener estimaciones de variables de masa como árboles por hectárea, altura dominante y área basal, pero aquí vamos a hacer sumando en lugar de restando. La compatibilidad entonces debe de conseguirse entre esos dos tipos, grandes tipos de modelos, ¿sí? De acuerdo, simplemente se intercambian del lado las variables de árbol individual y de masa, datos que uno requiere como forestales para hacer modelos de crecimiento forestal, pues en general vamos a requerir mediciones para obtener datos reales sobre una población o una muestra bien seleccionada. Vamos a poder tener árboles, datos de árboles individuales, de parcelas temporales, de parcelas de intervalo, de parcelas permanentes. Aquí tengo árboles individuales, parcelas temporales, las tradicionales sitios de inventario que uno realiza para parcelas de intervalo con 2 mediciones, parcelas que se han medido 2 veces sucesivas o permanentes, como en este caso muestro un ejemplo de Durango ya con 3 mediciones sucesivas, alrededor de poco más de 100 parcelas y un ejemplo de parcelas de Europa que tienen más de 40 años. Avances significativos en México, comentar que hay mucho ya hecho en modelos de árbol individual de volumen y clasificación de productos, un poco ya en modelos dinámicos que ya permiten estimar crecimiento en altura, en diámetro, pero mucho por hacer en modelos de mortalidad, nos faltan modelos de incorporación, el tema de modelar el manejo de la densidad, hay algo hecho ya también en índice de sitio, sobre todo de pinos. Y avances significativos que yo quiero comentar con ustedes, muy importante, son más o menos por lo menos 3 proyectos grandes que se hicieron. El primero en Durango, 2011, a través de financiado por la CONAFOR y el programa PROFUS, y 2 proyectos grandes después, uno sobre todo muy grande, que financió el fondo ya extinto CONAFOR CONACYT para 10 estados. Posteriormente ese mismo fondo nos dio la oportunidad de trabajar en el estado de Chiapas y con eso sumamos 12 estados que tienen sistemas biométricos y sobre todo muchos datos disponibles para, si bien ya hicimos un buen número de modelos, hay muchos modelos que todavía se pueden generar con esos datos, por ejemplo, no sé, de diámetro del tocón, a través de funciones del diámetro del tocón para estimar diámetro normal, altura, todo eso está por hacerse, ¿sí? Entiendo. Y bueno, aquí tenemos un montón de datos, más de 120,000 datos disponibles para que estudiantes o quien quiera hacerlos. Recuerdo, sus datos son públicos y deberían de obtenerse sin ningún problema de un sistema que se llama CB4 y que pueden ustedes saber un poquito más consultando esa línea. También hay un paper publicado en Chapingo. Luego, algo que uno debe de hacer siempre como investigador es tratar de que lo que uno hace en la academia se aplique por los tomadores de decisiones, en este caso los responsables técnicos o el sector gobierno. Y nosotros hemos tenido mucho éxito en implementar el modelaje forestal en sistemas como este caso, que es la herramienta 2, que es el sistema de planeación para bosque templado, el famoso, bueno, el CIPLAFOR, que está siendo usado por muchos forestales en México. Y bueno, aquí lo que hace es subir los datos de inventario de la gente y a través del internet les dará todas las estimaciones o atributos de los rodales. Comentarles que cuando actualmente este ya se ve también como un sistema de información forestal bastante importante. Al día de ayer teníamos más de 564,000 sitios de muestreo ya en la nube, que no solo pueden usarse para hacer programas de manejo, ¿no? Obviamente es el objetivo de los técnicos cuando van a medir, pero están disponibles para eso. Hay más de 18 millones de registros de árboles que pueden ser estudios de biodiversidad, de biomasa, secuestro de carbono, etcétera. Al día de ayer teníamos más de 1.532 propiedades usando ese sistema y un poco más de 6.2 millones de hectáreas. Bueno, lo vemos todo el reportaje. Lo que hace este sistema es
pues, de manera muy simple apoyar al técnico a generar sus reportes que por ley les pide la norma. Una tercera herramienta silvícola es que también están disponibles ya un buen número de tablas de volumen y biomasa para especies forestales no maderables que crecen en los ecosistemas áridos y semiáridos de México, sobre todo en el norte, pero también en estados como Guerrero, Oaxaca, entraron en este proyecto financiado también por el Fondo CONAFOR CONACYT en el 2017 al 20. Y pues aquí tenemos especies estudiadas como los agaves, como las palmas. También hay un sistema que se llama CIFOSA, donde se puede saber más. Ustedes pueden entregar. Yo creo que los organizadores van a compartir esta presentación con todos los asistentes. Una cuarta herramienta es el sistema de planeación forestal para selvas, que se usa en la península de Yucatán, los estados como Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Este está siendo financiado por TNC y bueno, pues también lo hace público para que lo puedan usar. Y aquí ya hemos logrado implementar todo el modelaje que se hizo con el proyecto de Sistema Nacional Biométrico para la península de Yucatán, que entró el estado de Quintana Roo. El sistema funciona también a través de Internet, tiene una aplicación para hacer inventarios, una aplicación móvil y bueno, en el Internet hay muchos videos y tutoriales para usarlo. Es un poco, lo estamos desarrollando varios años después que el Ciplafor y es como cuando uno compra coches, ¿no? La tecnología cambia y esto obviamente es mucho más moderno. Eh, una base de datos muy importante que existe en México es la Red Nacional de Sitios Permanentes de Monitoreo en Paisajes Productivos Forestales, que tiene un poco acerca de 3.600 sitios, con sitios con un inventario, con 2 inventarios y con 3 inventarios y con presencia en 15 estados. Por ahí damos los datos para que lo vean. En el caso de Durango lo hemos podido, tuvo financiamiento de la CONAFOR continuo hasta el 2018, después ya no hemos tenido, pero en el caso de Durango con otro tipo de proyectos hemos dado el seguimiento y contamos ahorita con 516 con sitios con un inventario, 240 con 2 inventarios y 185 ya con 3 inventarios que son los permanentes. Lo interesante de esta información es que está implementado en un sistema que se llama Monafor y que también tienen todo ahí, incluso fotos, los datos en Excel que se pueden descargar o incluso panorámicas. ¿Qué hemos ido generando? Hemos encontrado que, bueno, por ejemplo, con datos de estas parcelas, que el crecimiento de los bosques de Durango estaba muy subestimado, anda un poquito arriba de 6 metros cúbicos por hectárea el año en promedio, cuando siempre se nos había dicho que 2. Las selvas en Quintana Roo las estamos viendo crecer más o menos en 10 metros cúbicos por hectárea. Ya hemos medido poquitas parcelas con 2 inventarios, 10, pero bueno, es lo que hay. Y aquí ven ustedes que sí crece más la selva, pero que el bosque templado, hay lugares como el Estado de México que no le pide nada a la selva en crecimiento. Hemos encontrado también que, que el crecimiento de los bosques templados está muy relacionado con la densidad, que si podemos manejar la densidad de una manera, no sé, supongamos tenerla arriba de los 30 metros cuadrados por hectárea, pues disparamos ese crecimiento por arriba de los 10 metros, en lugar de los 6 en el caso de Durango. Bastante interesante. Por primera vez también estamos reportando crecimientos para los otros grupos como el encino, el 1.1, otras hojosas en punto 43, otras coníferas, etcétera. Saber más, hay un paper que está por ahí en la presentación que hicimos acá en los bosques de Durango y trae datos ya de crecimiento, ecuaciones de crecimiento en diámetro. Desarrollamos para 30 especies gracias a esos datos en el estado de Durango. Y bueno, pues ahí también está un paper bastante interesante que ya me permite hacer simuladores de crecimiento. Estas parcelas nos están permitiendo distinguir cómo crecen, comparar el crecimiento de las especies. Aquí son pinos todos estos y vemos que hay grupos de pinos o especies de pinos como duranguenses, como cupere, que crecen mucho más que este que está acá abajo, debería ser el Humboldt, ¿no? Entonces, si yo quiero apostarle, por ejemplo, a los viveros,
para incrementar la productividad en Durango, pues ahí tengo bien claro a qué especies yo le debería invertir. Lo mismo para los encinos, una especie de encino, Quercus sideroxila, creciendo mucho más que las otras especies. Y bueno, ¿qué hacer con las parcelas? Es un montón, hay un montón de posibilidades, mapas de biomasa, de combustibles, temas del suelo, probar nuevas tecnologías como LIDAR aéreo, LIDAR terrestre, pues está disponible esa información. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos una radiografía de la información que está en el suelo, una sexta herramienta, un simulador de crecimiento que estamos a punto de liberar a Internet con esas 30 ecuaciones que desarrollamos de incremento en diámetro y en altura para especies de Durango, y que bueno, pues si ya podemos hacer, simular el crecimiento en periodos de 5 años, pues podemos entonces hacer incluso una intervención, simular una intervención y proyectar cómo crece el bosque. Una tesis de doctorado de alguno de mis estudiantes, y bueno, también estará en línea. Una séptima herramienta que no pareciera ser forestal, pero hay mucha modelización forestal, es el sistema de peligro de incendios forestales, que se usa en México y que también fue desarrollado con una alianza de instituciones que creo es algo que no debe de perderse en este país. Aquí tenemos colaboración con instituciones de Estados Unidos, de Brasil, de España y obviamente también mexicanas como la UDG, y está también disponible en esta ubicación para que ustedes puedan saber un poquito más de este sistema de peligro de incendio. Otras aplicaciones móviles como un relazón ya alimentado con modelos de Durango, y es un reloscopio de Bitterlich, pero funcionando en internet, digo, con un teléfono, con una tableta. Y bueno, pues ¿qué es el objetivo? Es que podemos estimar volumen, podemos estimar área basal por grupos de especies. Y también hay un paper que ustedes pueden consultar, está publicado en Remote Sensing. Eh, bueno, para terminar mi charla, yo quiero comentar que además de los ejemplos que yo aquí mostré, que es un buen número, hay sin duda muchas más cosas hechas de modelación forestal en México que están documentadas en tesis, en artículos científicos, etcétera, y que a lo mejor se requiere de una estrategia que pudiera ponerlas en algún libro, en alguna página de internet para que todos la conozcamos. El tema de poder dar mantenimiento y seguimiento de esa red de sitios, que es una inversión pública muy grande que ya tiene el país, creo que podría proporcionar datos a muchas instituciones, porque están en 15 estados, para que pudieran hacer estudios de modelización forestal. Y bueno, también toda la información que yo ya mostré, los proyectos que financió el Fondo Sectorial CONAFOR, CONACYT, comentarles que están disponibles también para que se puedan hacer más proyectos. Y bueno, finalmente agradecer al comité organizador, en este caso en la UDG, está en la UDG, en el CUPA, por la invitación, y obviamente lo que yo mostré aquí no solo es de la UGED, sino pues de otras instituciones que muestro ahí, no solo de México, sino incluso de otros países que nos están siempre colaborando con la parte forestal que trabajamos en la UGED. Pues muchas gracias por la atención.